Les damos la más cordial bienvenida a este muy importante webinar, diría incluso muy oportuno webinar, referente al fin del outsourcing o cómo hacerle frente. El día de ayer, en la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen final, por medio del cual finalmente se termina un proceso de muchos meses de negociaciones entre la iniciativa privada, el gobierno federal y el legislativo, relacionado con el tema de la eliminación del outsourcing. Es un tema que nos afecta, es un tema que afecta a cerca de 4.300.000 personas mexicanos el día de hoy que están bajo un régimen de outsourcing y muchas más empresas que dependen de ello, ¿no? Entonces, la idea de este webinar en una hora es que podamos darles el marco teórico de cómo quedó, marco legal sobre todo, cómo quedó la legislación, cómo este cambio de legislación va a afectar la tarea de las áreas de recursos humanos y de nómina todos los días, y cuál es la mejor plataforma para llevar a cabo estos cambios, que sin duda alguna es FOCI. Sin más, me presento, soy Raúl García, socio director de 360 BPS, y para mí es un honor y un gusto poder presentar a mis aliados, al licenciado Mario Trigo, socio de la práctica jurídico-laboral en BAS, y al licenciado Arnoldo Martínez, socio de la práctica jurídico-corporativo en la misma firma. Sin más, y con la intención de que podamos aprovechar mejor el plan simplemente es el siguiente, haremos la presentación. Les vamos a pedir que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, y en los últimos minutos de esta conferencia, por ahí de la 1 de la tarde, un poquito antes de la 1 de la tarde, platicaremos de la mayor cantidad de preguntas. Adelante, Mario, vamos a tus órdenes. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que nos están observando. Agradecemos su presencia el día de hoy. Como bien mencionas, Raúl, creo que esta plática, este webinar llega en un momento oportuno porque justo el día de ayer se pasó la minuta final sin muchos cambios, sin muchas reservas. Es una reforma que no nos sorprende. El mismo Ejecutivo la había anunciado desde diciembre del 2020 con intenciones de respetar o hacer valer los derechos laborales de los trabajadores que se han visto afectados por el uso de esta figura del outsourcing. Sin embargo, también es importante señalar que no quedó como él lo había planteado desde noviembre del 2020. Esa reforma venía muy agresiva, no contemplaba ninguna oportunidad de mantener alguna práctica parecida al outsourcing. Después, conforme hubo parlamentos abiertos, hubo pláticas con el sector privado, con los sindicatos inclusive, que es un tema porque no ha salido mucho en los medios, pero va a ser a partir de ahora, y bueno, desde mayo del 2019, cuando salió la enfocada a sindicatos, y ahora con esta que muy probablemente salga para el 1 de mayo, los sindicatos toman un papel importante nuevamente, igual con el TEMEC, ya lo veremos más adelante. Es así que el 13 de abril del 2021, o sea, apenas esta semana pasada, ya sale la minuta, viene la propuesta, y el día de ahí sale la minuta final. Es una reforma integral, porque a diferencia de la que hubo, por ejemplo, en el 2012, que la figura de subcontratación, aquí sí modifican 6 leyes importantes, que es la propia Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, lo que es la Ley del ICR y la Ley del IVA. Aquí cabe señalar que mucho del estandarte que era el respeto de los derechos laborales, el reconocimiento de prestaciones, incluso se mencionaba que había gente que no tenía seguro social gracias a outsourcing, lo cual, desde mi punto de vista y en la práctica que yo he tenido con mismos sindicatos, con gobierno, pues no es tanto el outsourcing, más bien el dueño de los medios de producción que decide dar o no dar esos derechos, que por supuesto los tienen los trabajadores, pero yo decir que es el outsourcing el que no los daba. Mira, finalmente el outsourcing hacía o aplicaba lo que el patrón pues le indicaba conforme a su presupuesto. ¿Y por qué usaba el outsourcing el patrón? Muchas veces, la mayoría de los casos es porque tienen una deducción fiscal, indirectamente se pueden hacer muchos gastos que de manera directa no, y esa era una ventaja para ellos para mantenerse en el mercado. Finalmente, yo he tenido pláticas con clientes que me dicen, oye, pues es que si no hago esto, me salgo de totalmente. Digo, esto ya es una cuestión más económica, más política de analizar. Si no te alcanza para pagar impuestos, algo estás haciendo mal en tu industria. Pero eso es otra cuestión. Aquí lo importante es a la gente que nos está escuchando decirles cómo quedó finalmente la cuestión legal y las relaciones laborales, porque también no solamente es hacer una reforma y ya,
sin observar las consecuencias que va a pasar con este cambio. Se estima que muchas empresas no van a poder absorber a la totalidad de los trabajadores que tenían outsourcing, puesto que esto involucra un gasto adicional, y mucha gente se va a pasar otra vez a la informalidad. Y hay otras empresas que a lo mejor, curiosamente, van a aprovechar la figura que sí subsiste con este cambio, que es la subcontratación especializada, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los cambios primordiales del outsourcing? Se prohíbe tajantemente, lo dice el texto de la ley, la subcontratación de personal, pero se contempla que las empresas o las de outsourcing de personal, las conocidas como, no desaparecen al 100%, porque también hay que observar muy bien lo que dice el texto de la ley. Lo que es como quedó el artículo 13, que es donde dice se permite la subcontratación, el segundo párrafo dice, los servicios u obras complementarias o prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, es decir, insourcing, tal cual como lo conocemos, también serán consideradas especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de ese grupo de empresas. Eso quiere decir que el insourcing sí subsiste, pero bajo las mismas reglas que el cambio que hubo, es decir, que sí ha estado. ¿A qué voy? Por ejemplo, Grupo Bimbo tiene su parte de producción, su parte de distribución y todo. Y a lo mejor el mismo contador lo utiliza a la habilidad del área de producción, del área de distribución, del área de marketing, del área de inversión. Entonces, ese mismo contador que le presta el servicio a esas tres empresas se consideraría un servicio complementario o compartido. Si el core business de Grupo Bimbo no es llevar contabilidades, sino hacer pan, pues ese contador perfectamente le puede dar el servicio a las tres y no se va a considerar del outsourcing prohibido, sino del outsourcing de servicios especializados. Entonces, también en los medios se ha dicho, no, prohibido el insourcing. No están así. Bajo las reglas que da el artículo 12 y 13, sí se va a poder permitir. Otro cambio importante, y este sí impacta, lleves outsourcing, lleves tú la nómina propia, absorbas a tus trabajadores o sigas llevando un outsourcing especializado, es lo que salió de la PTU, que es un punto importante. Lo vamos a ver más adelante. Aquí entra lo que es servicios especializados. Como mencionamos, se permite la subcontratación de estos, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Aquí entramos a un primer gran debate que yo veo que la reforma no lo avanzó mucho, porque objeto social no viene definido en la Ley Federal del Trabajo. Tendríamos que ir a otro tipo de leyes, que es la Ley de Sociedades Mercantiles y todos los principios de derecho corporativo. Ahí, licenciado Arnoldo, si nos gustas apoyar, ¿qué entendemos social y actividad económica preponderante de la entidad beneficiaria? Ahí lo maneja la Ley General de Sociedades Mercantiles por cada una de las sociedades. Es decir, si ustedes están constituidos como sociedades anónimas de capital variable o si están constituidas bajo el régimen de la denominación de sociedad de responsabilidad limitada, el objeto es a lo que se van a dedicar preponderantemente. Es decir, antiguamente los notarios e inclusive los abogados aconsejaban a las personas que constituyeran su sociedad y que incluyeran todo lo que pudieran, como si fueran comercializadoras o como si fueran prestadoras de servicio. En aquellos ayeres, los objetos sociales de cada una de las empresas eran larguísimos y se suponía que las empresas podían hacer todo de todo. Con esta nueva reforma, lo que los invitamos a hacer es que realmente delimiten lo que el objeto social vaya a realizar, que en reformas fiscales ya se hizo. Cuando ustedes dan de alta su RFC y dan conocimiento a Hacienda de cuál es realmente el giro de lo que tienen, ahí se debe delimitar perfectamente cuál es el objeto social de la empresa. Si ustedes en Hacienda no señalaron exactamente que se van a dedicar a hacer pan, en el ejemplo de Bimbo, sino que van a hacer y comercializar hasta paletas heladas, cuando lleguen a necesitar ese servicio especializado, aun cuando no lo hayan dado de alta en Hacienda, eso es lo que se va a convertir o eso es lo que van a señalar como su objeto social. Aun cuando en el objeto social, en la notaría, en su escritura, aparezca que lo pueden hacer. Principalmente ese es el señalamiento en donde se podrían tomar el objeto social en distintos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ahí se establece y se señala la descripción que deben de tener cada una de las constitutivas que se realicen. Y en el caso de sociedades civiles, es decir, para el área de los profesionistas, el Código Civil establece en el 2595 la parte de que las sociedades civiles deben de ese objeto social. Muchas gracias, licenciado Arnoldo. Entonces, como podemos observar, este va a ser un tema, yo siento, porque ahorita con la reforma no salió tan claro hasta dónde se va a delimitar de objetos o actividad económica de la entidad beneficiaria, porque una cosa es el objeto social que uno señala en el acta, como señala el licenciado, y otra cosa es la actividad económica preponderante, que la autoridad lo va a tomar de lo que hayas tú registrado en tu cédula fiscal. Ahí viene muchas veces 50%, no sé, producción de camas, 30% distribución y 10% ventas. Entonces va a ser muy importante observar ese tipo de manifestaciones que se hicieron en la cédula fiscal para realmente decir, oye, yo nada más me dedico a hacer camas, pero ni compro el material, ni lo transporto, ni hago el marketing, ni llevo la contabilidad, ni hago seguridad privada. Entonces todas esas cosas se van a poder permitir en una subcontratación especializada. No obstante lo anterior, también esta reforma quiere un poquito más a las empresas que se vayan a dedicar a esto y se determinó que debe haber una autorización que va a otorgar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, renovable cada 3 años. Las reglas van a salir un mes después de que se haga publicada esta reforma y las empresas van a tener 90 días para ajustarse a estas reglas. También lo que tenemos conocimiento es que la mayoría de estas reglas ya se cumplen actualmente en un 80% por las proveedoras de outsourcing. Actualmente, hasta antes de esta reforma, una empresa de outsourcing o de mano de obra para empresas tenía que generar una serie de entregables que diversas leyes le pedían, que era el famoso PC1 del IMSS, que es el registro del contrato. La ley del IMSS lo vuelve a retomar, un poquito diferente, ahora te lo piden cada 4 años. Lo que es, bueno, los expedientes de los trabajadores, el entero y pago del IVA, el entero y pago de cierre retenido, lo que es el informe de lavado en el portal del lavado de dinero del SAT, lo que es el famoso CIRESO. Entonces, toda esa serie de entregables hacen, si es que el outsourcing lo hace de manera correcta. Entonces, esta autorización a lo mucho va a pedir un 10% más de nuevas obligaciones para que las empresas de servicios especializados puedan seguir dando servicios. Obviamente, en caso de incumplimiento de todo lo que se va a salir en las normas, que ya las veremos un mes después de que salga la reforma, pues no van a poder permitir que estas operen o que el servicio sea deducible. Que ese es un efecto fiscal interesante que vamos a ver en un momento. ¿Qué la reforma reconoce como no outsourcing? Pues lo que es la intermediación, que es una línea de negocios que aquí en México, que es todo lo que tenga que ver con el servicio de contratación. No quiere decir que los contrates directamente, sino toda la parte de inducción. Ahí se dedican a darle la inducción a los trabajadores para la empresa que realmente los va a contratar. Eso incluye reclutamiento, la selección, el evento, la capacitación. Incluso ahora con lo del COVID, pues salieron muchas normas de salud. Ya existía la norma 30, salieron los lineamientos de retorno seguro al trabajo. Entonces hay empresas que no se dedican a eso y tienen que subcontratar a la empresa especializada que capacita a empleados. En esa parte también incluiría una especie de intermediación, una especie de capacitación para los trabajadores que no las da el centro, sino las va a dar una empresa especializada. Y pues esta parte también nunca se había considerado patrón a las empresas de intermediación, de reclutamiento. Son un tercero que ayuda a la empresa a un headhunt especializado, un reclutamiento más específico. Cambios trascendentales que a todo el mundo le interesa es, oye, y si no cumplo, ¿qué me va a pasar? Bueno, pues sí, esta reforma trae consigo una serie de multaciones que pueden ir desde los 22,000 hasta los 448,000 pesos por ejemplo, no permitir el acceso a las autoridades. Claramente se está cumpliendo con las nuevas reglas que establece la Ley Federal de Trabajo, que las acabamos de mencionar, que sea especializado, que no sea parte de los... Y también las personas que intenten proveer estos servicios de autorización de la Secretaría de Trabajo, pues hay multas de 107,000 hasta casi 4 millones. Además de que va a haber sanciones propias de lo que es las leyes fiscales, que ahorita vamos a ver el impacto que va a tener esta reforma en el IVA y en el ICR sobre todo, pues va a haber ahí
limitaciones a las deducciones que se puedan, si alguien utiliza servicios que se demuestren que no son especializados. Y sería toda una serie de concatenadas de la autoridad. Primero tendría que venir la Secretaría del Trabajo a decirte, oye, ¿sabes qué? Para mí, este servicio que te están dando no es especial, podrías hacer, o tu objeto social dice que lo puedes hacer. Entonces, con esta observación, la Secretaría le va a decir al SAT, oye, aguas porque las facturas que está deduciendo esta persona, proveedor de outsourcing, pues en realidad no son especializados y por tanto no le puedes dar efectos fiscales. Y ahí ya vendría toda una cuestión del proceso propio de las leyes fiscales, que es una auditoría, una determinación de crédito, las multas. Por ahí lo estuvieron vendiendo mucho en noviembre del 2020, terrorismo fiscal, casi delincuencia organizada, que las personas que utilicen outsourcing es casi como el 69. No pasó nada de eso, quedó en meras sanciones administrativas, pero insisto, ya lleva cuestión fiscal y de ahí que te salga una determinante de crédito de cierto monto, ya no es tanto por la cuestión laboral, sino por la propia ley fiscal, que desde cierto monto con un crédito fiscal, puedo considerar que es un delito, una defraudación fiscal. De ahí hay que tener mucho cuidado y estamos hablando de otro tipo de materia, que con mucho gusto, si alguien del público está interesado en dedicar eso, le podemos dar una sesión más sensata. ¿Qué pasa con el IMSS y el Infonavit? También hay unos cambios interesantes, como mencioné, es una reforma integral. Anteriormente, curiosamente, haciendo un poco de historia, antes de la reforma del 2012, cuando se reconoce la figura de subcontratación, en el 2009 la ley del IMSS ya la reconoció de cierta forma. El artículo 15 de la ley de seguro del 2009 ya te mencionaba que no importara si tú eras el empleado directo, tercero te suministraba trabajadores, los dos eran responsables solidarios por las cuotas obrero-patronales ante el IMSS. Bueno, pues con esta reforma eso ya quedó muy atrás. De hecho, el 15A refuerza que se va a reconocer como un patrón al prestador de servicios y al beneficio, y también pues refuerza todo lo que es la responsabilidad solidaria. Aquí uno de los cambios interesantes con la ley del IMSS, que incluso lo mencionan en los transitorios, es definitivamente se cancelan los registros patronales de subcontratación. Esto es una empresa de... Estamos teniendo problemas con tu señal. Entonces vamos a pasar rápidamente. Estamos en IMSS Infonavit, vamos a buscar cambiarte de lugar para que mejore tu alcance de internet. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, estamos ya en la parte de IMSS Infonavit. Si quieres, seguimos aquí, producción. Yo sigo hablando sobre la diapositiva de IMSS Infonavit. Básicamente va en la misma línea que lo que venía platicando Mario. Vamos a tener una serie de cambios concatenados en 6 leyes, dos particularmente la que tiene que ver con, 3 que tienen que ver con relaciones laborales, que es IMSS, Infonavit y Ley Federal del Trabajo, y las fiscales, que es Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado. Estábamos en la diapositiva de IMSS Infonavit. Básicamente va en línea con lo que fue la reforma en Ley Federal del Trabajo, es decir, tiene que crearse un padrón y tenemos que informar al IMSS y al Infonavit aquellas empresas que se van a dedicar a prestar servicios especializados de personal. El mismo registro que vienen llevando a cabo, tienen que estarles informando de manera cuatrimestral los meses de enero, abril y agosto, los contratos que vienen llevando a cabo, el número de personal que vienen realizando, etcétera, etcétera. Eso es más bien, son obligaciones para las empresas, ¿cómo se llama? Para las empresas que se dedican al servicio especializado, más que para las empresas que reciben los servicios. O sea, ustedes, si no se dedican a servicios especializados, no tendríamos ningún problema. Pasamos a la diapositiva de PTU, que fue también un tema que estuvo en negociación con la iniciativa privada a lo largo de los últimos meses. Finalmente no cambia la forma de cálculo sigue siendo la misma, lo que cambia es la forma de reparto, y lo que se establece es que una vez que se determina el PTU, ¿sí? se va a entregar a los trabajadores aquello que resulte mayor de 3 meses de sueldo, es decir, si el PTU si tuviéramos un empleado que ganara 10,000 pesos mensuales, vamos a pensarlo a nivel bruto, en este caso, en este ejemplo, su máximo monto que puede recibir de PTU va a ser hasta 30,000 pesos. En caso de que esta empresa hubiera generado PTUs en los últimos 3 años, sería el promedio de lo que hubiese recibido a lo largo de esos 3 últimos años, es decir, y lo que sea mayor de ambos cálculos.
Al final del camino, esto, por un lado, la mala noticia para las empresas es de que al momento en que se acaban los insourcings, que quedan ya terminantemente prohibido, lo que sucede ahora es de que las empresas van a tener que pagar reparto de utilidades, sí, solo sí tienen una utilidad fiscal, pero van a tener un monto, va a estar acotado y esto beneficia a las empresas intensivas en capital que normalmente tienen buenas utilidades, pero pueden tener algún problema relacionado con los temas de que sean unos montos de PTU exagerados, ¿no? Entonces, en esta noticia, en este tema del PTU, tenemos buenas y tenemos malas noticias para el empresariado mexicano. Me informan que Mario ya está conectado. Mario, si quieres seguir a partir de efectos de la reforma. Adelante, Mario. Listo. Sí, perdón. Sí, Raúl, efectivamente, nada más quisiera terminar la idea para que la gente que tiene outsourcing o da outsourcing actualmente, el IMSS marca muy directo, ya no va a haber registro, un subregistro de outsourcing, es decir, antes tú podías registro de patronal y tener 5 subregistros por clase de riesgo. ¿Por qué? Porque en un outsourcing se entendía que yo te sumaba, pues no sé, gente administrativa, gente de transporte, gente de seguridad, y yo podía clasificarlas bien conforme a su primer. Esto para mí va a ser una desventaja con este cambio, porque vamos a volver a lo mismo. Una empresa que por tener un solo chofer ya se tiene que clasificar 3. Anteriormente, una ventaja que yo veía en el outsourcing es que se podía tener el gasto exacto de la prima de riesgo de cada segmentadores. Ahorita con esto se cancela esto, las empresas especializadas van a tener que sacar un registro por cada giro, es decir, si la empresa especializada se dedica a administración, pues procurar solamente tener gente de prima clase 1 y así nos vamos a ir con cada clase. Entonces, la empresa va a tener que tener su propia prima de riesgo. Las empresas que ahorita lleguen a absorber trabajadores, porque la ley no marca, regresan a todos los trabajadores que están en outsourcing y que tienen que estar contigo por el objeto social, pues se van a enfrentar a esa problemática, que otra vez van a tener que pagar una prima alta conforme a su trabajador de riesgo más alto. Pero obviamente, pues este impacto lo vamos a tener que ver dentro de un año. También, de lo que mencionabas de la PTU, solo recordar que el cálculo fiscal sigue siendo el mismo, esto es la utilidad fiscal, solamente como tú bien mencionas, Raúl, el máximo tope va a ser de 3 meses. El otro efecto de la reforma que es importante para la parte de contabilidad es el efecto fiscal que va a haber. Como mencioné, esta reforma se integran cambios en el Código Fiscal, en la ley del IVA y la ley del ICR. El impacto más importante va a ser que la autoridad fiscal, que el servicio que estás acreditando o te están facturando no cumple con las reglas que señala el trabajo, pues simplemente no te voy a poder no te fiscal. Es decir, no te vas a poder acreditar el IVA y no te vas a poder deducir en materia de ICR. Y aquí también es importante mencionar que no se tomó en cuenta, ahora sí que los tiempos del ejercicio fiscal que está corriendo, porque en los transitorios de esta reforma menciona que entra en vigor de manera inmediata al día siguiente de su publicación, excepto lo que tiene que ver con el artículo 4, 5 y 6 de esta reforma, que es todo lo que es que tienen 3 meses para que las empresas se inscriban en el padrón, que no es que así lo consideren absorban a los que mandaron outsourcing. Sin embargo, no, simplemente la parte fiscal entra en agosto, es decir, todas las facturas que tú ahorita recibido de tu proveedor de outsourcing actual de enero a mayo, cuando declares el próximo año, como viene la ley hasta que saquen alguna miscelánea fiscal, técnicamente no te los vas a poder deducir, porque te está diciendo la ley, a partir de agosto es la parte fiscal también. En materia de IVA no le veo tanto problema, porque de que haber ido declarando cada mes, pero en materia de ICR, cuando llegues al cierre del ejercicio el próximo año, se corre el riesgo de que la autoridad te diga, no, la ley dice que no puedes hacerte deducible lo que era outsourcing. Oye, pero en febrero, marzo, abril no había entrado la ley. Está ahí un hueco muy importante, que es importante que la autoridad lo aclare, porque como viene el texto, te van a decir, no te puedes deducir esas facturas del primer cuatrimestre 2020, porque ya la ley dice que no puedes, aún en vigor después. Eso es un punto importante que ya los abogados de las empresas tendrán que ver cómo se pelea, si hay un amparo. Yo lo veo con mucha materia. Y también, curiosamente, la reforma trae aparejado que los servidores públicos o que lo que son dependencias del gobierno no pueden hacer su contratación o sí la pueden hacer de manera especializada. O sea, dejaron lo mismo para el sector privado.
Nada más que a ellos les aplica el 2022, lo cual también yo veo pues materia de amparo por la desigualdad que va a haber. ¿Qué efectos de la reforma? No tanto legal sino financiero, y esto también lo hemos visto con muchos clientes, pues que va a haber un impacto en el ciclo económico de las empresas. Obviamente eran deducible de manera indirecta por el outsourcing, pues la mano de obra. Hemos hecho cálculos aquí donde si un patrón absorbiera la totalidad de la nómina actual, pues se le incrementa el costo de entre un 30 y un 38% de lo que actualmente en la nómina. ¿Por qué? Porque ya no va a tener gastos indirectos que sí tienen el outsourcing. Entonces, es un impacto económico en las empresas que van o a no contratar a la totalidad de la gente que esta ley les está pidiendo que regresen a su registro patronal propio, sueldos, o ya no dar tantas prestaciones o incrementar costos. Esto se va a ver en los próximos meses. La última, hemos hecho una revisión rápida de los temas de la Ley Federal del Trabajo, los cambios en la Ley de Seguro Social, etcétera. Fundamentalmente, lo que hemos visto ahora, que va en relación incluso con los cambios que han sido muy comentados en los últimos días del Poder Judicial, el legislador está modificando sus leyes a través de transitorios. Y esto es muy interesante en el dictamen que ayer se revisó, porque si bien la legislación en la parte de Ley Federal del Trabajo entra en vigor al siguiente día de su publicación en Diario Oficial, que estimamos que va a ser el 1 de mayo, toda la parte fiscal va a entrar, es decir, los cambios a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y código fiscal van a entrar en vigor a partir del 1 de mayo. Es interesante ver también, ya que hay un reconocimiento tácito que el gobierno mexicano es promotor y ha sido cliente de outsourcing. Tal es el caso, y aquí es un tema donde no hay una paridad entre iniciativa privada y gobierno, que para efectos de gobierno, es decir, para efectos de todo el outsourcing que tiene contratado el gobierno mexicano, ¿sí? Las reglas van a ser vigentes todo lo que resta del año hasta el 1 de enero del 2022. Es decir, si ustedes tienen un contrato de outsourcing, ustedes tienen prácticamente ya que cancelar y tienen prácticamente 90 días, esto lo vamos a explicar, para hacer la parte de la transmisión de contratos. Sin embargo, el gobierno mexicano, con todo el outsourcing que tiene contratado, tiene lo que resta del año, ¿no? Entonces aquí hay una disparidad. Las reglas que va a emitir la Secretaría de Trabajo para empresas especializadas no están listas y les dan un plazo de 30 días para que las lleven a cabo, y el registro de empresas, este nuevo registro de empresas subcontratistas, que por cierto es registro, no es autorización, tendremos 90 días a partir de la fecha en la cual esta se emita, ¿no? La parte de sustitución patronal sin transmisión de bienes, esto es muy interesante porque se legisla en transitorio que si yo tengo a mis empleados en un outsourcing o incluso en un insourcing, yo tendría 90 días para moverlos de la empresa A la empresa B, ¿sí? Sin necesidad que la empresa A transmita los bienes a la empresa B. Es decir, si yo no lo hago o ustedes no lo hacen en un plazo de 90 días, ustedes se verían obligados a que los bienes que están en el balance, en el activo fijo de la empresa A, tengan que moverse a la empresa B. Esto ciertamente un poco o lo que busca el legislador es garantizar que los trabajadores en la nueva empresa lo puedan llevar a cabo. Viene un tema muy complicado con el tema del seguro social, la unificación de los registros patronales en una sola clase. Hoy te la voy a pedir a Mario, que ya me están informando que ya está listo, simplemente ya para que explique finalmente esta última parte. Y el Infonavit tiene reglas para las empresas de servicios especializados de 60 días. Prácticamente con este último análisis de los transitorios terminamos el tema legal. Ya estaríamos atentos a sus preguntas. Básicamente hasta aquí viene la parte de la reforma. Es compromiso de Fortia, de 360, poderles compartir el material de esta presentación vía correo electrónico una vez que termine la misma, y por supuesto que quedaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta en la sesión que tenemos al final de este webinar, así como posteriormente al mismo, ¿no? Yo quisiera ya pasar entonces, si me parece, producción, a la parte de administración de nóminas dentro del nuevo esquema laboral. ¿Qué es nuestra empresa? Muy rápidamente, haciendo un comercial. Somos una empresa que nos dedicamos a coadyuvar con los objetivos de nuestros clientes a través de prestar todos aquellos servicios que no agregan valor a su core business. La pregunta importante hoy es, ¿el outsourcing ya no existe como tal o como lo teníamos contemplado?
Tampoco se prohíbe tajantemente esquemas de tercerización. Incluso los transitorios definen a las empresas que se van a dedicar a servicios especializados como subcontratistas. Eso sí va a existir, sí, solo sí se cumplen las reglas que estableció Mario durante la lectura o durante el análisis de la Ley Federal del Trabajo. Pero particularmente lo que ustedes tienen que contestarse en sus empresas el día de hoy, después de este webinar, se prohíbe la subcontratación de personal consistente en poner a disposición de trabajadores propios en beneficio de otros. Es decir, si mi compañía se dedica a servicios de vigilancia, no puedo contratar policías. Si mi compañía se dedica a servicios de limpieza, no puedo subcontratar a gente de limpieza. Pero si mi empresa se dedica, por ejemplo, tenemos algunos casos en la firma, al retail, alguna tienda departamental, tu objeto no es ser call center. Entonces, el call center no es el objeto de la empresa departamental que ustedes tengan en la cabeza en este momento. Entonces, al no ser, el servicio de call center sí se convierte en un servicio especializado. El servicio de vigilancia sí se convierte en un servicio especializado. El servicio de logística se convierte en un servicio especializado. Entonces, aquí lo importante es que vayamos bien. ¿Cuál va a ser la migración laboral? La migración laboral es definir, si ustedes tienen outsourcing, bueno, si no tienen nada, ni outsourcing ni insourcing, pues esta conversación el día de hoy es básicamente un tema de cultura laboral. Pero entiendo yo que hubo cerca de 800 personas que se registraron para este webinar, ¿no? En donde finalmente el tema de outsourcing, si lo tienen, probablemente tienen un tema de outsourcing o están contratando una empresa de outsourcing, o sus empleados son parte de tus 4.200.000, que es el universo total, o tienen esquemas de insourcing dentro de su propia empresa. Entonces, lo que ustedes tienen que decidir es migrar hacia un nuevo modelo, hacia una nueva realidad, hacia un nuevo entorno, y tienen 90 días. O sea, prácticamente a partir de que se publicara esto el próximo viernes, ¿sí? Lo más seguro es que ustedes tengan prácticamente 90 días, si no es que ya, para hacer la migración. Entonces, tienen dos alternativas. Una, subir a sus empleados, bueno, es más, de hecho, la única alternativa que tienen es subir a los empleados que tienen o tercerizados o que tienen insourcing a la empresa que va a generar, o que la empresa matriz, la empresa objeto, que tiene el objeto social que genera utilidades, y tienen ustedes dos alternativas. Una, o subir a sus esquemas de nómina, contratar Fortia como el mejor motor de cálculo que existe en México, o en su caso, como tenemos muchos casos de manera conjunta que trabajamos con Fortia, hacer algo que se conoce como maquila de nómina. Algo que hemos denominado internamente como un landing process es lo siguiente. Ustedes tienen que preguntarse, ¿tengo outsourcing, sí o no? Decidiré contratar o no contratar a una empresa de servicios especializados, sí o no, y si tengo el insourcing, sí o no. Entonces, como les expliqué, los esquemas es establecer su esquema de nómina más RH, y yo te voy a explicar por qué los sistemas actuales no solamente tienen que generar nóminas, tienen que generar su maquila de nómina, su parte fiscal y su parte de RH, tienen que llevar a cabo la sustitución patronal en los términos de los transitorios que acabamos de explicar y el tema del compliance laboral. Es importante que de una vez tengan presente en su toma de decisiones que no solamente tienen que solventar el problema de nómina, que no solamente tienen que solventar el problema, sino que tienen que solventar el problema de RH. ¿Por qué? Porque finalmente hoy las empresas en México tenemos algunos temas de RH que voy a explicar en 2 diapositivas más. Lo que tienen que ustedes hacer es un diagnóstico, un assessment, de cuál es la estructura legal, el objeto social de todas las figuras jurídicas con las que empresa. Si es una empresa que tiene una sola compañía y esa es la que se dedica a todos, como tienen problemas, ustedes son parte de un grupo consolidado, tienen que tomar decisiones al respecto del mismo. Tienen que analizar cada una de estas partes en conjunto con sus abogados. Tienen que revisar las operaciones intercompañías e incluso va relacionado no solamente con el tema laboral, sino también con el cálculo y el buen reporte de los esquemas de precios estimados o precios de referencia. Revisar los contratos con sus proveedores especializados, es decir, no solamente, oye, no tengo ningún problema, pues sí, yo sugeriría que también en este assessment revisen los contratos que tienen con sus empleados, ¿sí? con sus proveedores, para buscar no caer en ninguno de los supuestos de la prohibición. Y basados en los análisis anteriores, determinar recomendaciones y pasos a seguir a fin de estar alineados conforme a lo que dice este proyecto de ley.
La siguiente diapositiva es la más importante. ¿Nos pueden apagar por ahí los micrófonos porque se escucha un poco de ruido, por favor? El enfoque preventivo de riesgos. Es decir, hoy por hoy las empresas en México no están buscando ciertamente tener problemas, ¿no? Yo te voy a platicar una anécdota, sino buscar enfoques de compliance. Y esto surgió, y por eso menciono el tema de cuando ustedes tengan un esquema de nóminas, tienen que buscar tener un esquema de RH, ¿sí? Fundamentalmente porque tienen que tener en la misma aplicación sus planes de capacitación, sus planes de reclutamiento, de selección, de evaluación de personal, etcétera. Forte lo hace, Forte lo hace. ¿Pero por qué? Porque en el mismo software, en el mismo HRP en este caso, ustedes van a poder capaces no solamente de pagar las nóminas, no solamente de calcular adecuadamente la parte fiscal que se convierte en un tema muy importante, sino también todos los nuevos obligaciones que tenemos los patrones en materia de, por ejemplo, prevención y detección de riesgos psicosociales que tienen que ver con la norma 35. Y regreso un poco a lo que decía Mario Trigo hace ratito, el tema de la vigilancia. Es decir, la reforma como bien establecida determina que la Secretaría de Trabajo puede llegar hoy a la empresa de cada uno de ustedes y verificar, por ejemplo, si cumplieron con las reglas de regreso seguro al trabajo, definido por el tema del COVID. Si están cumpliendo con la norma 35, que ya el día de hoy ya es obligatoria en todas sus fases. Si están cumpliendo con la norma 25, la norma 19. Y les pregunto a ustedes, medallas de recursos humanos, ¿todo esto lo tienen cubierto el día de hoy? Eso sería una buena pregunta que tienen que llevar a cabo. Entonces, tienen que buscar esquemas de compliance que les permita evitar este tema, porque ¿qué va a pasar? Y que lo dice literalmente la reforma, es que la Secretaría del Trabajo se va a convertir en un, perdón por mi expresión, en un corre, ve y dile de la Autoridad del Seguro Social. Es decir, si encuentra algo raro a los ojos de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, inmediatamente va a ir, y perdón otra vez por la expresión, va a ir con el chisme con la gente del Seguro Social. Y va a ir con el chisme con la gente del Infonavit. Y va a ir con el chisme con la gente del SAT. Así está establecido, no estoy diciendo ningún fake news. Así está en letra de ley. Entonces, por lo tanto, nuestro mensaje, nuestro enfoque es que tomen un enfoque de compliance en todo lo que vayan a realizar, ¿no? Finalmente diría que si ustedes quieren solventar estos temas, quieren dormir tranquilos, consúltenos. Consulten a 360 BPS, en nuestra página 360bps.com.mx, ahí tienen toda la información de nosotros. Y sin duda alguna, llevar a cabo consultas con nuestro proveedor de tecnología, nuestro HRP de cabecera, que es Forti. Si no tienen inconveniente en producción, siendo 12:45 y buscando cumplir con los tiempos y darle la oportunidad a Mario y a Arnoldo que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, yo aquí le dejaría el micrófono a mi amigo Martín Terán para que nos haga una presentación de Forti. Adelante, Martín, por favor. Que todo esté muy bien. Efectivamente, nosotros somos un aliado con 360 BPS. ¿Qué somos nosotros? Fortia, somos un aliado de recursos humanos a través de una plataforma robusta, configurable e intuitiva. 100% web. Esto es en la nube. Contamos con personal altamente calificado. Proponemos las alternativas y prácticas para un mejor manejo del negocio y administración del capital humano. Somos, en Fortia, una empresa 100% mexicana, al igual que BPS, con más de 30 años en el mercado en la experiencia de desarrollo de software de negocios, ofreciendo soluciones tecnológicas en recursos humanos, nómina, control de tiempo y asistencia. Ofrecemos soluciones especializadas que aportan valor al negocio, valor agregado, en las más de 1,000 empresas que actualmente laboran con nuestra suite, nacionales e internacionales, en Centroamérica y Sudamérica. En la siguiente diapositiva, bajo este concepto modular e integrable, hacemos de Fortia un producto capaz de adaptarse a los requerimientos actuales y futuros de cualquier empresa en cualquier sector económico. Manejamos todos los que actualmente están. Y con esto vamos a coadyuvar a los objetivos que se cumplan en recursos humanos y también en nómina. Con estos diferentes módulos que nosotros les presentamos, podemos tener y cubrir la parte de recursos humanos, capacitación, evaluación al desempeño, tiempo y asistencia, nóminas, beneficios, prestaciones, clima laboral, pero también
podemos ayudarlos en la parte de planeación de necesidades del personal a través de una app móvil y de un proceso de un kiosco. Algunos beneficios que vamos a encontrar dentro de estos módulos y que les ofrecemos nosotros dentro de la suite de Fortia es que contribuimos al crecimiento y desarrollo del personal, disminuyendo, lo más importante, el costo de la operación en la administración de talento humano. Eliminamos definitivamente los trabajos manuales fuera del sistema, todo dentro de una base de datos controlada por VPS, por supuesto. Facilitamos la administración del personal. Un objetivo muy importante en Fortia es el pago oportuno de la nómina y además correcto. Dar cumplimiento puntual a todas las obligaciones gubernamentales en parte de seguridad social e impuestos, también lo hacemos, impuestos locales, por supuesto. A través de nuestra herramienta, ustedes van a poder contar con diferentes indicadores y reportes para la oportuna toma de decisiones. Esto es muy importante, ya que en VPS y Fortia les permitimos poder acceder a este tipo de información. También ustedes otro de los beneficios es que van a poder automatizar e integrar los procesos del negocio ligados a varias áreas de la empresa. En la siguiente diapositiva vamos a poder les comento también. En Fortia constantemente estamos en innovación. Es nuestro core también dentro de la empresa. A través del entendimiento de las necesidades de todos nuestros clientes, podemos robustecer nuestra plataforma. Nuestro software es inteligente. Les va a ayudar a identificar errores, pero además les va a decir cómo corregirlos. Es muy intuitivo, créanmelo. Es abierto. Muchos software actualmente en el mercado no tienen esta integración donde pueden conectarse con su sistema contable o algún otro ERP. Lo tenemos también. Y, por supuesto, con la seguridad que ustedes necesitan, ya que nuestro software es 100% seguro. Tenemos 5 niveles de seguridad en esta parte. Todo esto lo podemos ofrecer a través de nuestro cliente VPS y también con nuestra plataforma de Fortia. Así es, Raúl. Pues bueno, esto es lo que les queríamos comentar a todos nuestros participantes en cómo ayuda Fortia Technology a VPS para que ustedes también puedan conocer los beneficios que tiene nuestro software dentro de la nube. Muchas gracias, Martín, y reitero a todos nuestros invitados que nos hicieron favor de estar esta mañana con nosotros. Me están reportando producción que tenemos una cantidad importante de preguntas, pero simplemente reiterar y cerrar esta parte. O sea, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de temas de ese tipo. Sin embargo, hoy la responsabilidad es para nosotros como empresas el cumplir adecuadamente con la nueva legislación. Hoy es para nosotros la responsabilidad de cargar con nuestra nueva parte de sumar a nuestros headcounts a toda la gente que tenemos en outsourcing. Es nuestra responsabilidad incluso verificar que los servicios especializados que vamos a poder seguir contratando cumplen adecuadamente con los requisitos y no queremos tener las consecuencias que establece el Código Fiscal. Es nuestra responsabilidad finalmente hacer esto muy rápido. No es justo que el gobierno mexicano tenga hasta el 1 de enero del 2022 para poder cambiar su esquema y nos tengamos muy poco tiempo. Pero sin embargo, cuentan con nosotros. 360 VPS está para servirles y para llevar a cabo todo este trabajo, ¿no? Varias preguntas, espero que Martínez y Mario Trigo ya pueden estar conectados. Y hago una primera pregunta que nos están llegando, ¿no? La primera que nos llega dice así: si nuestra empresa ha estado usando el esquema de insourcing, ¿cuánto tiempo tenemos para desmantelarlo y cumplir con las nuevas reglas? Adelante, abogado. Conforme lo que señala la reforma y los transitorios, pues tienen básicamente 3 meses para que la empresa de insourcing regrese los trabajadores al beneficiario real de los servicios de los trabajadores. Pero recuerden que también se dejó abierto la posibilidad de que los servicios compartidos o complementarios que no formen parte del objeto social o actividad preponderante se van a seguir considerando subcontratación especializada. Es decir, si tanto como en el gobierno, como en insourcing y como outsourcing, prevalece ese principio. Si es especializado, que ya vimos cuáles son las reglas de especializado, que no sea parte del core business, ni del objeto social, ni de la actividad preponderante, pues lo pueden seguir dejando en esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Que si muchas veces hay empresas grandes
o medianas que separan sus procesos, sus cadenas de producción, para que una sea la que vende el producto, otra sea la que lo fabrique, otra sea el que compre los insumos, ¿no? Pero al final, el mismo trabajador, o más bien las tres empresas se benefician del trabajo de un solo trabajador. Por ejemplo, puse el ejemplo del contador. Pero si finalmente las empresas no se dedican a la contabilidad, sino a hacer insumos o producir algún bien, pues ese contador se puede quedar perfectamente como insourcing, siempre y cuando se le sigan respetando sus derechos laborales. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Mario. Me están haciendo una pregunta desde Monterrey, creo que va dirigida para el licenciado Arnoldo Martínez. Se refieren a que se ha escuchado en diversos medios, allá y particularmente en el norte, acerca de la posibilidad de la existencia de un amparo relacionado con la autoridad no tome en cuenta la deducibilidad del ICR. ¿Nos puedes explicar un poco más, Arnoldo, al respecto, por favor? Sí, es posible el amparo. Como ya lo mencionaban, el impuesto al valor agregado, ese se tiene que declarar de manera mensual y el ICR es de manera anual. O se puede correr el riesgo de que la autoridad no tome en cuenta esa deducibilidad que tuvieron durante los primeros meses hasta el 1 de agosto, en razón de que con la nueva reforma ellos no tomarían en cuenta todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, bueno, hasta julio, respecto de esa deducibilidad. ¿Es posible interponer un amparo? Sí, sí se puede, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Aquí tengo una pregunta. Es interesante el tema, pero lo voy a intentar resumir. Tiene que ver con PTU. Y básicamente lo que en la pregunta que nos llega, jóvenes, es de que si, por ejemplo, tú calculas que el empleado que puse yo en el ejemplo, que tiene un sueldo de 10,000 pesos, que su tope máximo conforme el nuevo cambio del PTU es de 30,000 pesos, pero si yo tengo 100 empleados que ganan exactamente lo mismo, si la base, al sumar la suma de estos 100 empleados es mayor al monto del PTU reportado en la declaración anual, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Yo, sin ser gran fiscalista, diría que no podemos pagar más allá de lo que establece el PTU. Es decir, si mi PTU me establece que tengo que pagar 1,000,000, ese 1,000,000 lo voy a pagar. No voy a pagar más del 1,000,000. Es la forma de repartir lo que varía, pero obviamente tomando en consideración los topes que acabamos de establecer, ¿no? No sé si fui claro en el ejemplo, Arnoldo, o no fui claro en el ejemplo, Mario, pero ¿qué es lo que impera? ¿El tope al tope a pagar, lo que se canceló en la declaración anual, o la suma, o el ejemplo de estos cálculos que vienen en la reforma? No, claramente, como mencionamos al principio, la PTU sigue siendo calculada conforme lo establece la ley fiscal y bueno, incluso viene desde la Constitución esa parte, pero sigue siendo sobre un resultado fiscal, son una base gravable que tiene sus propias reglas que se va a mantener. Es el momento de repartir. Lo que está buscando la autoridad es que sean 2 parámetros o hasta 3 meses. Por eso creo que la preposición hasta es muy importante, porque no quiere decir que sea obligatorio, es hasta 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Digo, ahí es más ilógico que si el promedio de los últimos años te salió una PTU a repartir de 100,000, pues es muy lógico, se vería muy lógico que este año te salga algo parecido. Tuviste que haber tenido una situación extremadamente inusual para que este año te salga una PTU mucho menor o mucho mayor. Y ahí hay que tener mucho cuidado, y lo digo muy abierto, si hay empresas por ahí que dicen, pues este año voy a declarar una PTU menor para repartir menos, aguas, porque ahí el SAT, no viene en ninguna ley lo que voy a decir, es una práctica que sabemos que hace el SAT. El SAT tiene un análisis proyectado por giro de empresa, por actividad económica, de cuánto más o menos tiene que ser rentable una empresa de determinado giro. Eso lo tiene una base de datos increíble que maneja el SAT, que dice, a ver, todos los que se dediquen a transporte, yo ya sé que al año me tienen que cooperar o tributar un promedio de tantos pesos, porque el SAT ya lo sabe, ya analizó todo tu comportamiento económico. Y a él sí le llama mucho la atención cuando detecta una empresa de transporte que diga, caray, ¿por qué esa empresa de transporte trae pérdida fiscal o trae una deducción mayor que las demás de su ramo? Puede ser una situación extraordinaria, puede ser, no sé, perdió una demanda laboral millonaria, le quedó mal su proveedor y tuvo retrasos y muchos clientes se le fueron.
Es comprensible y por eso existe el derecho de audiencia para que le digas al otro lado, oye, perdón, este año no llegué a la PTU que normalmente reporto por estas situaciones. Pero fuera de eso, sí es muy difícil que una empresa que ha venido con un comportamiento de PTU este año salga con que tiene menos o más. Por eso es o el promedio de los 3 años anteriores o hasta 3 meses, porque sea más beneficioso para el trabajador. Obviamente, si en un cálculo fiscal, en una declaración, demuestro que mi PTU repartible es hasta 100,000 pesos, pues no hay mucho que hacer, es lo que salió. Muy bien. Aquí hay una pregunta relacionada, yo creo que es más del corte corporativo. La voy a leer tal cual. ¿Qué se considera como tal servicio especializado o obra especializada? Ejemplo, si nosotros damos servicios de consultoría y servicios de contabilidad y no ponemos a disposición del cliente personal, ¿también tenemos que darnos de alta en el padrón? Me supongo que están refiriéndose al registro, más que padrón, al registro de empresas de servicios especializados. O en el ejemplo del Fortia, del giro de Fortia y servicio que otorgan también, ¿tienen que estar dados de alta en el registro o se considera servicio especializado? Es decir, aquí si nos pudieran aclarar, señores abogados, ¿qué debe entender nuestros escuchas esta tarde por servicio especializado? ¿Dónde empieza el servicio especializado? ¿Dónde empieza el outsourcing? ¿Y dónde empiezan cosas que son propias del giro de nuestra empresa? Adelante, por favor, abogados. Sí, mira, la primera parte de la pregunta que dice, ejemplo, dice, si nosotros damos servicios de consultoría y contables y no ponemos a disposición del cliente personal, ese es parte de un principio laboral que es disposición, que termina siendo la subordinación en materia laboral y en muchas otras materias civil también existe. La subordinación básicamente es que la persona física esté a las órdenes y a la disposición del beneficiario de sus servicios, es decir, yo te indico qué tienes que hacer, yo te indico a qué hora tienes que entrar, yo incluso te fijo un sueldo. En esta pregunta, en la primera parte entiendo que es un despacho contable que a lo mejor manda 1 o 2 días como implant al centro de trabajo de su cliente, al contador, pues porque ahí está toda la información, ahí tiene acceso rápido a los números, pero no quiere decir que esté a disposición del cliente, porque el servicio original es un servicio especializado en contabilidad. Esto lo vimos, incluso hay una tesis que se resolvió cuando hicieron consultas al SAT. Recordarás, Raúl, que hace casi un año se implementó que se retenían 6 puntos de lo que era la factura del outsourcing. Es decir, yo como outsourcing te facturaba mi IVA de 16 puntos y salió la obligación de que el cliente beneficiario tenía que retener 6 puntos. Hubo muchas preguntas, muchas consultas al SAT. Oye, yo soy, por ejemplo, Fortia, yo instalo o implemento un módulo de administración de nómina y tengo que mandar a mi gente de vez en cuando pues al sitio, ahí al lugar físico de mi cliente, pues para instalar el módulo en las computadoras, para ver el servidor. Igual, despachos contables, oye, una semana te voy a mandar a mi contador junior porque tiene que ver balanzas, tiene que ver estados de cuenta. Hubo muchas consultas al respecto si esto se consideraba outsourcing y que se debía retener los 10 puntos. Y el SAT y una tesis por ahí dijeron no, precisamente porque no se ponen a disposición los trabajadores, simplemente se hace el trabajo, ahora sí que inside. Entonces yo miré en la misma tesitura con esta pregunta. No van a ser servicios especializados, siguen siendo un servicio profesional de contabilidad, donde simplemente te mando a mi contador una semana a sacar papeles, a estar con tu área de tesorería, con tu área de finanzas para sacar la contabilidad. La otra parte que tú mencionas de hasta dónde llega el servicio especializado, pues nuevamente regresaremos hasta ahorita, como marca la ley, pues a referirnos al objeto social y a la actividad preponderante. No sé si tú, Arnoldo. Sí, es correcto. Recordando también que la empresa sea quien facilite la herramienta, es decir, que no sea un servicio subordinado en cuanto a horario y en cuanto a las herramientas de trabajo. Muchas gracias. Tengo una última pregunta y la dejé porque creo que es importante. No se habló nunca en los medios de este tema, pero a mí sí me preocupó mucho la lectura del dictamen. Y básicamente es sustitución patronal sin transmisión de bienes. ¿En qué consiste? O, como dicho de otra forma, ¿cómo lo podemos evitar? Mira, en la reforma en el artículo 41, en un párrafo muy breve se menciona que no habrá sustitución patronal, o más bien habrá sustitución patronal si se transfieren los bienes y servicios. De la lectura parece algo como confuso, pero te voy a poner un ejemplo muy práctico. Una empresa de transportes que se dedica, entre otras cosas, a transportar, no sé,
caja seca y todo, manda de outsourcing a sus choferes. Entonces, la empresa se vende los servicios de transporte, pero otra empresa le paga a los choferes el sueldo. ¿Y qué va a alegar esta empresa? No, pues es que yo me dedico a otra cosa, no a transportes. Oye, si no te dedicas a transportes, ¿por qué tienes tú los camiones? Y si tienes camiones, ¿por qué no tienes tú a los trabajadores directos? Entonces, empieza un juego de quién posee los medios de producción y quién le paga la nómina. Entonces, actualmente se va a ver, o lo que pretende esta reforma es que no sea lógico que si una empresa se dedica a transporte y tiene a los camiones, contrate a los choferes por otro lado. Porque va a decir, oye, si ya tienes tú los camiones, ¿por qué contratas a la nómina por un tercero? Lo que busca este cambio es, ok, ¿quieres tu empresa decir que te dedicas a hacer camas, pero no las transportas? Entonces no tienes por qué tener camiones de transporte. ¿Esos camiones de quién son? Deberían de ser de la misma empresa que le paga a los choferes que te transportan las camas. Porque eso es lo que hacían, lo que siento que va a pasar, que van a decir, oye, yo no me dedico a hacer camas, pero no se las llevo a nadie, ni las transporto, ni nada. Oye, entonces, ¿por qué tienes camiones como activo? ¿No? Ahí es donde va a venir la transferencia de bienes, si es que quieres justificar que el servicio especializado que estás contratando es quien te lleve las camas que tú fabricas. Ahí es donde empieza la transmisión de bienes. En los transitorios están dando oportunidad, por así decirlo, que tienes 90 días para transferir los bienes sin que se considere sustitución patronal. Esto obviamente va a perjudicar a muchas empresas porque pues, a la empresa que hace camas le conviene tener de inventario camiones porque los deduce o los hace como herramienta de trabajo. Pero va a ser ilógico que, repito, digan, oye, yo contrato a los choferes porque nada más me dedico a hacer camas, no las transporto. Entonces no necesitan los camiones. Los cambiarían de ser de quien le pagan a los choferes. Pues muchas gracias. No sé si Arnoldo quieres tener alguna parte final, algún mensaje final a toda la gente que nos está viendo en este momento, por favor. Solamente antes de despedirnos, es invitar a al público a que si requieren más información, estamos a sus órdenes, e invitarlos porque, vi ahí en parte de las preguntas, ¿por qué el gobierno se va hasta el año que entra y nosotros en 3 meses? Es muy simple, hay amparos en donde se están violando nuestros derechos de igualdad y también pues lo pongo en la mesa para quienes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Martín, ¿algún comentario final, por favor? No, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Les invitamos a todos los participantes a que sigan a fortia.com.mx. Ahí van a encontrar más información para los webinars siguientes que vamos a hablar también al respecto. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Finalmente, yo en nombre como inicié esta plática, en nombre de 360 BPS, en nombre de VAS, en nombre de todo el equipo que hizo favor de llevar a cabo este webinar, agradezco mucho el tiempo. Particularmente quiero darle las gracias a Sergio Garza, a Eduardo Gómez Gil, a Augusto, a toda la gente de RHTV por habernos facilitado su plataforma para llevar a cabo este webinar, a mis amigos Arnoldo y Mario, a Majo Vives, muchas gracias Majo por tu esfuerzo, y a todos, estaremos en contacto. No dejen de buscarnos, tal como dijo Martín, ya sea en las redes sociales de Fortia o en las redes sociales o en LinkedIn de 360bps.com.mx. Gracias, buen día y estamos en comunicación.